Y abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, el capítulo 5. Lucas capítulo 5, vamos a dar lectura allí a los primeros 11 versículos en el Evangelio de Lucas. Muy bien. Muy bien, la palabra del Señor dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hoy, hermanos amados, estamos dando inicio a una nueva serie, y la serie la hemos titulado Ser un discípulo de Cristo hoy. Vivimos en un mundo que ha cambiado, y el jueves hablábamos de esto, ¿verdad? Un mundo que ha cambiado, las comunicaciones han cambiado. Hoy, a raíz de lo que sucedió ayer, de pronto el panorama cambia también. Al final hay una guerra económica de algunas potencias, en fin. Igual, es bueno que oremos por esta nación de Venezuela. Pero hoy iniciamos, y de pronto ser discípulo de Cristo es algo que de pronto se ha vuelto una ofensa, o algo arcaico, o algo que es objeto de burla. Y más bien se ha normalizado lo que es malo, y la inmoralidad sexual, y la corrupción, y el homosexualismo. De pronto hoy es normal, se ha normalizado eso. Y más bien el estar en la palabra o el ser cristiano es algo que está siendo objeto de ataques. Y hermano, por eso el tema, la serie que queremos iniciar hoy, ser un discípulo de Cristo hoy. ¿Qué es ser un discípulo? La palabra discípulo significa ser un seguidor de Cristo, ser un seguidor, alguien enseñable. Y entonces todos estos temas los estaremos tratando en base a la vida del apóstol Pedro. ¿Qué le parece? Y hoy nuestro primer tema es la voluntad de Dios para el discípulo de Cristo. Ahora, Pedro estaba allí en su barca y no tenía idea de que su vida iba a cambiar, como usted y yo. Tal vez usted estaba allí en un salón de clase, en una oficina, en un taller, en la casa. A lo mejor en su cuarto lo hizo a solas, o frente a un programa de televisión en el tiempo de la pandemia. Yo no sé su historia, pero es allí donde el Señor de pronto interviene.
¿verdad? Los días de Pedro transcurrían de manera normal. Y entonces el Señor llega de manera inesperada. Pedro era un pescador y ellos habían desembarcado. El pescador lo hace de noche, ¿verdad? Y de pronto él estaba limpiando sus redes. La Biblia dice que limpiaban sus redes porque se enredaban algas, objetos, etc. Y algunas veces se rompían las redes. Entonces, en otra parte dice que además de limpiarla, la remendaban. Algunos han usado esta figura como el renovarse espiritualmente, ¿cierto? Y entonces usan este término, tiempo de remendar nuestras redes. Bueno, en fin. Pero el asunto es que Pedro estaba allí limpiando y entonces en la mañanita estaba él allí y a esa hora era imposible, ni siquiera difícil, imposible pescar. Y Pedro como pescador lo sabía. Y entonces esto queremos verlo por un lado. Por otro lado, nosotros vemos a Dios siempre mirando a gente ordinaria, a gente ocupada en situaciones de la vida diaria. La Biblia nos dice que Amós estaba con los bueyes. Amós era boyero. Luego Elías. Luego estaba David también pastando sus ovejas. Y Jonás y Gedeón debajo de un lagar sacudiendo trigo. Y Esther. Y José era un carpintero allí. Y es allí donde de pronto empiezas a descubrir la voluntad de Dios, en donde te encuentras y en lo que te encuentras haciendo. Y no necesariamente, escúcheme bien lo que le voy a decir, las experiencias se pueden dar en la vida de un creyente. No debemos ni evadirlas ni buscarlas. Y si se dan de manera natural. Y esto no te hace más que otros creyentes, ni menos, por si acaso. Las experiencias pueden darse. Ahora, por eso lo digo esto, porque no necesariamente tú necesitas de una experiencia sobrenatural. Porque así como a Pedro, el Señor hoy te dice, levántate y haz mi voluntad. Lo único que Dios le dice a Pedro es, Pedro, dame tu bote, quiero predicar a un grupo de personas. Y luego dice, dame tu bote y vamos adentro. Y boga mar adentro. Lo único que le pidió era lo que él tenía. Y Dios nunca te va a pedir más de lo que tú tienes. Él sabe el oficio que tienes, la economía, la familia. Él sabe todo. Claro que Dios nos conoce. Y entonces Él quiere que hagamos su voluntad. Dios espera de nosotros obediencia a partir de lo más pequeño. Ahora, luego de eso, el Señor le desafía a dar un paso de fe mayor. El versículo 4, en nuestra versión dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Pero note lo que dice en la Biblia de las Américas, que está allí, aparece en la pantalla. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Hermano, hermana, siempre tu obediencia diaria te va a llevar a desafíos mayores. Y siempre la vida nos va a requerir mayores desafíos. Y este pasaje nos muestra el inicio de un llamado a ser discípulo de Jesús. Por eso, a partir de la vida de Pedro, nosotros vamos a ver varios aspectos de ser un discípulo de Cristo. El Pedro que predicó y 5,000 se convirtieron. El Pedro que su sola sombra sanaba a los enfermos. El Pedro que escribió 2 cartas. Pero el Pedro que negó al Señor, que se hundió, que cortó la oreja del siervo, que fue confrontado por el Señor. Ese Pedro de pronto nos representa a nosotros. Podemos identificarnos con Pedro. Por eso a partir de él queremos ver enseñanza. Este pasaje nos muestra
el inicio de un llamado a ser discípulo de Jesús. Y es a partir de esta vida es que veremos lecciones y principios de cómo ser un discípulo de Cristo el día de hoy. Porque lo que permanece son los principios. El mundo cambia, las estrategias pueden cambiar, el panorama puede cambiar, pero Dios siempre va en la mañana yo decía, de pronto hoy los jóvenes están haciendo su campamento y hacen uso del TikTok, de la tecnología, de las redes sociales, del video. Yo me acuerdo que en mi tiempo no hacíamos eso, eran otras formas, pero lo esencial es lo que tiene que quedar. Inclusive hoy se hace uso de la inteligencia artificial, la cual también tenemos que hacer uso con ética, con sumo cuidado, ¿verdad? Entonces, los tiempos han cambiado, pero el ser discípulo de Cristo no ha cambiado. Por eso es que hoy, mire, como en todo tiempo, lo que se viva de pronto va a poner de manifiesto cómo es el corazón del hombre. Por eso vamos al texto y vamos a ver qué encontramos allí. Por ejemplo, en los versículos del 1 al 5, si me permite leerlo una vez más, vemos un desafío que demanda obediencia. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ahora, pescar, al igual que otro oficio u ocupación, es una tarea dura. Y a veces pensamos que la tarea del otro es fácil. Va a ser maestro de niños, facilito. Qué fácil la tarea del doctor, ¿no? O del arquitecto, o del maestro de obras, ¿no? O de la licenciada, o del pastor. Pensamos que la tarea del otro es fácil, y no es así. Aún el ser un ama de casa. Entonces, Pedro estaba allí y la tarea de él era dura, y él la conocía, y él era el sustento diario. Pedro, Andrés, Santiago, Juan lo hacían todo el año. Y ese amanecer, ellos estaban remendando sus redes, probablemente estaban cansados y solo con el deseo de volver a casa. ¿Usted sabe lo que es no tener nada? Si usted tiene un negocio y ese día no tuvo ningún cliente y encima le vinieron a cobrar los proveedores, ¿no? ¿Alguna vez le ha pasado que estuvo trabajando en la computadora y ¡pam!, se le borró todo, ¿cierto? ¡Qué frustración! O estuvo cocinando y algo cayó y le malogró la comida, ¿cierto? Bueno, Pedro estaba así, para que tengamos una idea. No había pescado nada. Yo conocí a un hermano arquitecto, que cuando iba a una obra, y ningún maestro de obra quería trabajar con él, porque él decía: esto está mal acá, hay que derribarlo, ¿no? Y volverlo a hacer. Así son los arquitectos, ¿no? Pero bueno, mire usted, Pedro no había pescado nada. Emocionalmente, él estaba destrozado, él estaba frustrado. Y entonces, ahora viene el Señor y le dice: boga mar adentro. Y le dice luego: sígueme. Es decir, le pide ser su seguidor. Ahora, en el pasaje no vemos a un Pedro que de pronto
al contrario, él se siente honrado de haber sido llamado por el Señor. Pero había algo más y tenemos que mirarlo. Dios ha llamado personas y Dios siempre va a llamar personas. Hoy hay profesiones, hoy hay lugares donde están siendo reemplazados por maquinaria o por estrategias o por una sola persona. Dios no ha cambiado. El método de Dios han sido los hombres y las mujeres y lo seguirá siendo, hermanos. Si algo Dios va a hacer en esta iglesia, lo va a hacer contigo y conmigo. No, porque en otros lugares de pronto hay un solo maquinista para hacer el trabajo de 40. Dios no va a hacer eso. Dios aún sigue trabajando con personas. Pedro estaba frustrado con una necesidad de Dios y él estuvo dispuesto a seguirlo y tuvo su encuentro con el Señor. Más adelante vamos a ver a un Pedro que tuvo que lidiar con sus luchas, con su carácter, con su temperamento, con su autosuficiencia, pero también fue probado, pero también fue quebrantado, pero también fue limpiado por el Señor. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito grande para él. Porque después que el Señor resucita y asciende a los cielos, él predica y se cumplió lo que el Señor le había dicho: serás pescador de hombres. Predica y se convierte en 5,000 personas. Y luego en el libro de Hechos nos dice que él y Juan se enfrentaron a los mismos sacerdotes, un pescador enfrentándose a los religiosos. Y luego vemos que su sola sombra sanaba a los enfermos. Y escribe 2 cartas del Nuevo Testamento. Y fue el que abrió varias obras, ¿verdad? Varios lugares. Él iba y abría esas obras junto con Pablo. Y entonces vemos allí a este Pedro. Y esto es lo que Dios hace. Y es lo que seguirá haciendo con cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que el Señor ahora le pide? Obediencia. Pedro, dame tu bote, boga mar adentro. Ahora, tal vez a ti no te pida tu bote, pero tal vez algo te dice, ¿no? Dame esa experiencia que tienes, dame ese talento que tienes, dame tu juventud, dame tu casa, y boga mal adentro. Tú haz lo que yo te diga, que yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Tú haz lo posible, de lo imposible me encargo yo. Eso es lo que el Señor nos dice. Es lo único que espera de nosotros. Cuando Dios le dice a Josué: Josué, vas a rodear los muros de Jericó, en la 7ª vuelta vas a hacer esto, y los sacerdotes tocarán y los muros caerán. Cuando el Señor le dice a Noé, construye un arca. Cuando el Señor le dice a Jonás, anda a Nínive, que la gente se va a convertir. Cuando el Señor le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Cuando el Señor le dice a David que enfrente a Goliat, cuando el Señor le dice a Elías que se enfrente a los 400 profetas de Baal, en todos ellos, lo único que Dios esperaba es obediencia. Nada más. Es como que el Señor nos dijera ahora: hijo, hija, lo único que yo espero de ti es que tú me obedezcas. ¿Qué es lo que el Señor te ha estado diciendo tanto tiempo? Hija, sírveme. Hijo, dame esos dones que tienes. Regulariza tu matrimonio. Bautízate. No sé qué Dios te haya pedido. Prepárate. Pero en lo que Dios te pide, lo único que Él espera de nosotros es obediencia. Que hagamos su voluntad. Pedro pudo haber apelado a su experiencia, o pudo haber pensado en el qué dirán, o se van a burlar de mí, porque a veces podemos poner excusas.
Señor, estoy muy ocupado, mi hija es pequeña, mi hijo está en la universidad, estoy estudiando un grado, mi hijo es adolescente, mi matrimonio no está bien, qué sé yo. Moisés le puso 5 excusas al Señor y el Señor le dio respuesta a las 5 excusas. Porque el Señor lo que espera de nosotros es obediencia. Si usted es papá o mamá, va a entender esto. Lo que más alegra el corazón de un padre es la obediencia de sus hijos. Es lo que más alegra el corazón de un padre. Y lo que más entristece el corazón de un padre es que el hijo o la hija le desobedezca. Dios espera obediencia. Por eso es que Pedro le dice, mas en tu palabra echaré la red. Es como si le dijera, porque tú lo dices, lo voy a echar. Es imposible, Señor, pero porque tú lo dices. Tal vez el Señor te dice, predícale a tu jefe. Pero Señor, le he hablado a esa comadre, a esa vecina, a tu profesor. Le hemos hablado tantas veces. Pedro pudo haberle dicho, Señor, venimos de allá, no hay nada, y ahorita es de día. Nuevo Chimbote ha crecido, exponencialmente ha crecido. Y nosotros tenemos que predicar el Evangelio, hermano. A un distrito que ha crecido mucho. Y nosotros somos la sal, la luz de este lugar. Las condiciones pueden haber cambiado, las culturas también, el panorama del mundo, las circunstancias, los hombres, las estrategias. Pero, ¿saben lo que el Señor nos dice? El cielo y la tierra pasarán. Su palabra no va a pasar. Y en su palabra dice que a Dios le ha placido salvar a la humanidad por la locura de la predicación. ¿Qué le parece? Y la Biblia sigue diciendo que su palabra es poderosa. Y la Biblia sigue diciendo que Dios hace portentos y señales. Y la Biblia sigue diciendo que Dios restaura matrimonios. Y es ese Dios que quiere hacer algo en nuestra iglesia. Por eso es que nuestro lema este año va a ser discípulos, para hacer discípulos. Primero vamos a ser discípulos, pero Dios nos manda a hacer discípulos también. Mire lo que dice un comentarista. Muchas veces no hacemos nada porque nos parece que no es el tiempo oportuno. Pero si esperamos a que las circunstancias sean ideales, jamás empezaremos nada. Si queremos un milagro, tenemos que fiarnos de la palabra de Jesús cuando nos dice que probemos lo imposible. Hermanos, Dios nos llama a ser sus colaboradores. Eso dice el Nuevo Testamento. Un colaborador es uno que labora al lado de él. Luego dice, la mies es mucha, los supervisores pocos, ¿no? O los jefes pocos. La mies es mucha, los peones son pocos, porque eso significa obrero. Los peones pocos. ¿Qué le parece? Y Dios quiere ese tipo de personas. Cuando usted va al texto, dice, Pedro boga, recoge, echa la red, sígueme. En todos ellos hay verbos. ¿Y el verbo qué implica? Acción. Acción. Dios nos manda, nosotros obedecemos. Dios hace su parte, nosotros tenemos que hacer la nuestra. Él va a obrar con poder. Es como cuando Dios nos dice, hijo, hija, no dejes de congregarte, haz tus devocionales. Mire, cuando preparamos ese devocional, lo hicimos pensando en cada uno de ustedes, buscando facilitarle algunas cosas, pero y practica las disciplinas espirituales, predica el Evangelio, asiste a tu grupo de vida, aprende y continúa siendo generoso en todo caso, sirve a Dios, eso. Pero nuevamente, lo que Dios espera de nosotros es obediencia, obediencia.
Cuando vamos a los versículos 6 en adelante dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Pero Jesús le dijo, Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Este es un milagro del que Pedro fue testigo. Y más adelante, él vería el obrar de Dios de primera mano. Y es que escúchame bien, hermano, hermana. Con Jesús en tu barca, las cosas son diferentes. Sus planes son mejores. Su tiempo es perfecto. En ocasiones, aún en ocasiones, Dios va a permitir que fallemos para que aprendamos a depender de Él, que necesitamos de su ayuda. Dios le permitió a Pedro de pronto equivocarse. Voy a lavarles los pies. Señor, no. A todos, menos a mí, ¿no? Yo soy más humilde que todos, ¿no? El Señor le va a enseñar. Le quiere cortar la oreja al siervo porque no quiere que vaya a Jerusalén. El Señor aparece en el mar y dice, yo quiero ir, yo voy, y se hunde. Cada uno de esos pasajes los estaremos viendo y de ahí sacaremos lecciones y principios. Pero vemos acá a un Pedro que de pronto aprendió a depender de Dios. Redes vacías sin Jesús y redes llenas con Jesús. Es lo que vemos allí. Ahora, mire, en el versículo 8 leemos esto. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, porque soy hombre pecador. ¿Por qué Pedro reaccionó así? Para el ser humano el fracaso es más fácil de manejar que el éxito. Para lo primero siempre va a haber una excusa. Sí, las circunstancias, las personas, el tiempo, el dinero, la salud, etc. Pero alcanzar un logro, vencer es mucho más difícil. Mire lo que Dios nos dice en su palabra, en 1 Corintios 2:9. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Se imagina, hasta el año pasado estaba el templo lleno hasta la puerta, ¿no? ¿Usted sueña con 2 cultos llenos hasta la puerta? Amén. 4 nomás. ¿Qué hacemos, amén? ¿Usted sueña con eso o no? Yo sueño con que hagamos misiones. Yo sueño con que se levanten pastores y maestros. Yo sueño con jóvenes ganando mucho más jóvenes. Sueño con una red de jóvenes adultos de 50 jóvenes. Sueño con que nos vayamos a diferentes lugares y abramos grupos de vida. Porque Nuevo Chimbote es grande. Y nos vamos a Nuevo Jerusalén, puerta del cielo. Y ahora llegamos hasta Dubái, creo, ¿no? Y así le han puesto el nombre por ahí a un lugar. Mire, y de pronto nos vamos a Unicreto y nos vamos a 3 de octubre, a Domus, Villa María, porque no es el casco urbano. Como el Perú no es Lima, Nuevo Chimbote no es el casco urbano. Y tenemos que mirar, alzad vuestros ojos y ved los campos, están blancos para la siembra. Y cada cosa que hagamos servirá para ese fin. Ser discípulos para ser discípulos. Tal vez a un mediano plazo o a un largo plazo, pero lo haremos. Y si Dios quiere a corto plazo, bendito sea el Señor, ¿no?
pero tenemos que trabajar. El labrador, para participar de los frutos, tiene que trabajar primero. Este mes es mes de entrenamiento. Uno de esos entrenamientos va a ser cómo compartir el evangelio a otras personas. El plan de salvación. Allí toda la iglesia está invitada. Tenemos que venir. Tenemos que venir. Pero, ¿por qué Pedro se arrodilla? Porque reconoce su condición. Y entonces ahora cosas que ojo no vio ni oído son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios tiene grandes cosas para nosotros. Pedro tenía en mente lo que él podía manejar por cuenta propia. Era autosuficiente. Él podía decirlo, ¿no? Soberbio y el Señor tiene que intervenir más de una vez en su vida, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Jacob, como lo ha hecho con muchas personas, dándoles a entender, no se trata de ti, he sido yo, ¿no? He sido yo. Y entonces Él hace eso, se arrodilla reconociendo su condición. ¿Usted recuerda a Isaías en el templo? Mire lo que dice, aparece ahí en la pantalla, Isaías 6:5 dice: ay de mí que estoy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y lo mismo Josué se arrodilla frente al príncipe de Jehová de los ejércitos, que no era sino una figura de Cristo en el Antiguo Testamento. Y es que lo primero que tenemos que ser conscientes es de nuestra condición. El salmista decía: sepa yo cuán frágil soy. Y tenemos que ver esto. Nosotros somos creación, Él es creador. Nosotros somos siervos, Él es el Señor. Nosotros somos de pronto sus obreros. Él es el Señor y el dueño de la iglesia. Él es el labrador. El Señor Jesús es la vid. Usted y yo somos ramas, llamados a dar fruto. Y es eso, ¿verdad? Somos seguidores de Jesús, discípulos. Pedro fue transformado. Su visión ahora era otra. Dios estaba empezando a trabajar con su orgullo, con su autosuficiencia, con todo, no la aprendió. Y Dios tuvo que seguir, porque si alguien nos tiene paciencia, ese es el Señor. Ese es el Señor. Finalmente, mire lo que dice el versículo 10 y el versículo 11. Y asimismo, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dice a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Algo que es relevante es cómo Jesús no hace caso de la confesión de Pedro, porque siempre lo supo. Y es que lo más importante es que ahora Pedro sabe la verdad sobre sí mismo. Este soy yo. Y esta es obra de Dios. Yo no voy a libertar al pueblo de Israel. Llega un momento en que Moisés lo dice. Es el Señor y en su nombre voy. Y Josué igual. Y así cada personaje. Y cuando Jonás quiso rehuir, él decía: no, es que no va a pasar nada porque yo ya... No, y el Señor le dice: que no lo vas a hacer tú, lo voy a hacer yo. Lo voy a hacer yo. Lo que Dios haga será obra de Dios. Y Pedro entonces fue despojado de su orgullo y ahora está listo para seguir a Jesús. Dios quiere que tú seas un seguidor de Jesús. El discípulo de Cristo es el seguidor de Jesús. Voy tras los pasos de Jesús. El que dice debe andar como él andó, ¿no? El que dice que permanece en él, dice el apóstol Juan, debe andar como él andó. Y Pedro va a decir: para que sigamos sus pisadas. Y Pablo va a decir que seamos imitadores de él, como él es imitador de Cristo. Y así
Hermano, siempre habrá un cambio. Un encuentro con Jesús hace que ya no sea la misma persona. Pedro tuvo su encuentro con el Señor. No estoy hablando de esos encuentros de fin de semana donde van 50 mujeres o 40 jóvenes. No estoy hablando de eso necesariamente. No estoy desvirtuando tampoco aquello. Estoy hablando de un encuentro personal donde tú te arrodillas en tu cuarto, donde tú lloras, te quebrantas, donde tú le dices al Señor, ese encuentro va a traer un cambio. Porque tú tienes que entender que o reconoces tu condición, te acercas a Dios o endureces tu corazón. Dios te conoce, Dios te ha buscado, Dios espera que reconozcas tu necesidad. Y al final Él te va a decir, sígueme. El otro evangelio va a decir, y Pedro, cuando el Señor le dijo, sígueme, ¿qué le dijo? Señor, voy a orar 3 meses, te respondo después. Voy a consultar con mi cónyuge, ¿no? Dijo, dejándolo todo, decidió. Decisiones. Ahora, no le estoy diciendo que usted sea irresponsable, que descuide a la familia, el trabajo, no. Creo que usted me entiende. Acá hay mucha gente, de pronto con formación académica, y ustedes me entienden a qué me refiero. Dios quiere que tomes decisiones. Dios quiere que tomes decisiones. Seguramente ya tuviste tu encuentro con el Señor personal. O estás teniéndolo, no lo sé. Pero Dios espera de ti una entrega de todo lo que puede interferir entre tú y Él. Hay una decisión que exige un compromiso personal. Muchas veces hemos orado, hemos hecho promesa al Señor, hemos hecho votos al Señor. En crisis, cuando nuestro matrimonio andaba mal, cuando la economía no estaba bien, cuando la hija, el hijo estaba con fiebre en plena madrugada, cuando no teníamos nada y lo único que nos quedó era Dios. Y ahora el Señor, mire lo que nos dice en el libro de Eclesiastés: cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes. Y el libro de los Salmos va a decir, paga tus votos a Jehová. A Jehová. Ahora Pedro tenía que reorientar su vida. Ahora Pedro tenía que ordenar sus prioridades. Ahora tenía que reestructurar muchas cosas. Porque ahora había decidido ser un discípulo de Cristo. Hoy el tema trata de que tú decidas ser un discípulo fiel del Señor. Tal vez ya lo eres, que lo reafirmes. Tal vez se fue apagando algo, que lo renueves. Pero Dios quiere discípulos fieles. Así obra Dios. Así lo ha hecho siempre. Hoy no es la excepción. La voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Muchas veces Dios nos va a de pronto incomodar en el buen sentido. Pedro ahora tenía que iniciar el camino. Y sí, iba a seguir aprendiendo, porque iba a estar el evento de la tormenta en el mar, el lavamiento de los pies, pero luego de eso, él aprendió la lección. Y entonces Dios cumplió la promesa del pescador de hombres. Señor resucita, va a los cielos y Él se para en un auditorio multicultural, multiétnico, y predica y se convierte en 5,000, sin contar mujeres y niños. ¿Qué le parece? Su sola sombra, cuando pasaba, sanaba a los enfermos. Se enfrentó a las autoridades. No cualquiera hace eso. Se enfrentó a las autoridades de aquel entonces.
enfrentó a los religiosos en plena persecución, bajo amenaza de muerte. Y es que ser discípulo de Cristo es caminar por el mismo camino en el que anduvo Jesús. Pero a veces no queremos ese camino, ¿verdad? Sobre todo en un tiempo donde hay tantas comodidades, ¿verdad? Si usted en la tardecita se le antoja un pollito a la brasa, usted puede alistarse, salir o pedirlo por teléfono, ¿no? Y se lo traen. No estoy cuestionando el delivery por si acaso, no me malentiendan. Mi punto es que hoy es un tiempo de muchas comodidades. Pero las demandas del Evangelio no han cambiado. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dice el Señor. No han cambiado las demandas del Señor. Dios es un Dios de procesos. Eso no ha cambiado. No podemos cortar camino. No podemos ir por otro camino. Tenemos que andar como Él anduvo. Tenemos que seguir sus pisadas. Pedro tuvo que estar en Getsemaní. Pedro tuvo que dejar que el Señor lave sus pies. Pedro tuvo que hundirse en el mar. Porque Pedro tenía que aprender que era un discípulo que estaba siendo formado para grandes cosas. Esa es la voluntad de Dios. Hermano, hermana, Dios quiere que seas un discípulo de Él, fiel. Pero Dios tiene grandes cosas para su iglesia, para tu familia también, para tu vida personal. Claro que quiere bendecirnos. Pero tenemos que hacer tomar este punto de partida. Hermano, cuando Jesús ve a Pedro, no lo vio como lo que era. Él lo vio y dijo, no cumple con el perfil, ¿no? Su currículum no. Su hoja de vida, no. Dios vio a Pedro como lo que él iba a llegar a ser. Escuchen. Dios ve a Giancarlo como lo que él va a llegar a ser. Y Dios ve a Miriam como la que va a llegar a ser. Y a Silvia, y a Davis, y a Margot, ¿no? Y a Josefa, y a todos. Dios no te ve como lo que eres, sino como lo que vas a llegar a ser. Yo no sé qué va a pasar de aquí a un tiempo. Sí estoy seguro de algo, que Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Estoy seguro de eso. Uno nunca sabe lo que Dios hará en la vida de una persona. Dios hoy te hace un llamado que exige obediencia. Dios quiere demostrar su poder, pero Él espera que reconozcas quién eres y cuánto necesitas de Él. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Una respuesta de un compromiso personal. Es todo. Si leemos el texto, solo una respuesta de un compromiso personal. Pedro no dijo voy a consultar acá. Ahora, no es que no sea importante que conversen los esposos, tampoco quiero crear conflicto ni nada por el estilo, pero tenemos que tomar decisiones, hacer la diferencia, dejar atrás la vieja vida. Hay cosas que tenemos que dejar, hay decisiones que tenemos que tomar, y algunas veces drásticas. No hay ofertas, no hay concesiones, no hay preferencias. Dios lo único que quiere es discípulos fieles, comprometidos, que hagan su voluntad. Y entonces sucederán cosas en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en la crianza de nuestros hijos, en nuestro trabajo y por supuesto en su iglesia. ¿Quiere darle una respuesta al Señor?
¿Por qué no lo hacemos a través de una oración? Recuerde que es una respuesta personal. Vamos a orar, vamos a orar.